las ministras con la inteligencia justa y necesaria para pasar el día y para no llegar más allá, es un secreto a voces. Que tenemos unos ministros y unas ministras tan miserables y tan cínicos que llevan años insultando a los grandes empresarios de este país y de fuera del mismo, como si esto de llegar a ser un gran empresario fuera una cosa fácil, y además, por supuesto, de mentes perversas y malvadas, mientras que cuando luego les toca a ellos administrar su maldita miseria, que siempre es soportada por el erario público, es decir, por todos nuestros bolsillos, hacen cosas muy diferentes a las que predican, es cosa sabida también. Y si no, cójanse el expediente de regulación de empleo de ese partido político que nunca ha sido exactamente un partido político llamado Podemos, y entenderán a qué me refiero. A cuánta gente se han fumigado con unas condiciones laborales, con unos despidos y con unas indemnizaciones muy inferiores a las que debieran haberlo sido, y desde luego a las que ellos exigen luego, al señor Roig, al señor Ortega, a Mancio Ortega, y a tantos otros a los que llevan, después a Rafael del Pino, también le han insultado, incluso le han amenazado desde instancias gubernamentales, a los que llevan demonizando durante años. Eso sí, con ellos no va la fiesta. Ya ven ustedes a la señora... Voy a intentar, y lo digo en serio, abusar, por lo menos en estos primeros compases de curso, en la menor medida posible de los calificativos. A esa chisposa, chispita, ministra, lo digo con cariño, a esa Nadia Calviño, diciendo que es muy lógico lo suyo y su candidatura al Banco Europeo de Inversiones, porque habida cuenta de la gestión de puñetera madre que ha hecho de la economía española, a la vista de todo el mundo está, pues cómo no van a mirar hacia ella, ¿no? Como nueva líder, como nueva baranda de esta institución bancaria. Les voy a hacer un regalo hoy, por si no todo el mundo sigue las noticias de los ministros y de las ministras económicas, que os va a divertir. Porque esta sí que es brillante. Os lo he dicho y os lo vuelvo a repetir. Una ministra de Transición Energética y vicepresidenta tercera del gobierno, que no es cualquier cosa, con la inteligencia justa, o así, porque por mucho asesor patán, si es que fuera el caso, que no lo sé. Por tanto, no digo que lo sean, digo que en el hipotético caso de que todos sus asesores sean unos patanes, para eso estás tú, para no prestarte a hacer el ridículo y a grabar un vídeo como el que van ustedes a ver, en el que nos explica lo que viene siendo, que las cosas al sol están calentitas y a la sombra están más fresquitas. Dentro vídeo de Teresa Rivera. Madrid, primer día de septiembre a las 12:30 de la mañana. Hemos sufrido un mes de agosto enormemente cálido y ahora por fin nos da una cierta tregua con temperaturas por debajo de la media de lo que es habitual para un 1 de septiembre. Madrid a medio gas. Sabemos la diferencia entre sol y sombra. Es la misma diferencia que entre islas de calor y refugios climáticos. Ciudades pensadas para sufrir menos, ciudades pensadas para resistir mejor. Midamos la temperatura. Es un experimento extraordinariamente sencillo. ¿Cuál es la temperatura del asfalto? 44 grados. ¿Cuál es la temperatura a la sombra de este árbol? 22 grados. Más de 20 grados de diferencia. La diferencia entre vivir mejor o vivir peor. Poder salir a la calle o no poder. Necesitamos ciudades más verdes, con más sombras, menos asfalto, menos hormigón, más espacio para poder disfrutar la calle. Pues estas son las manos en las que estamos. Y mientras tanto, el paro vuelve a dispararse. El número de afiliaciones a la Seguridad Social se piña en las últimas 24 horas del último día de agosto, en 300.000 afiliados menos, una barbaridad. Ahora nos lo va a explicar bien el profesor Riera, pero no pasa nada. Aquí, al respetable, o a buena parte del respetable, lo único que le importa es el morreo de Rubiales. Pues arrancamos y lo hacemos con buen humor esta primera generación euro de la temporada y saludamos al maestro José Ramón Riera. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
gusto de verte, gracias por acercarte hasta los estudios centrales de Periodista Digital en una mañana climatológicamente tan adversa. No has venido en patera tampoco, las cosas como son. He venido en coche, me ha traído mi mujer y Bueno. no hemos venido remando. En fin, no has visto por ahí balsas de agua ni nada, dicho lo cual, y no quiero volver a abundar, que ya os he hablado bastante del asunto en la retaguardia. Si llueve, porque llueve; si no llueve, porque no llueve; si nos avisan, porque nos avisan; si no nos avisan, porque no nos avisan. Oye, de lo que sí venimos avisando, pero no nos hacen caso, es, bueno, pues de la alarmante situación económica, dentro de cuyas múltiples derivadas no es la menor la situación del desempleo en España. Yo sé que los finales de agosto, los primeros de septiembre, son coyuntural o estacionalmente, como se dice, delicados, pero hoy, precisamente hace unas horas, hemos conocido los últimos datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social. Sí, vamos a ver. Es decir, el problema del paro es que seguimos sin saber la realidad de los fijos discontinuos. Es decir, por lo tanto, seguimos estando en la más absoluta de las siropias. Pero bueno, lo que dicen es que el paro ha aumentado, cosa que es normal y es lógico que haya pasado. Nos han dado una cifra de afiliación media a la Seguridad Social de 20.700.000, lo cual es lógico, esa es la cifra media. Lo que no nos han dicho, porque no les gusta decir este tipo de cosas, es que la afiliación del último día se ha quedado en 20.400.000, no recuerdo el pico, ¿no? Es decir, que el último día, los últimos días de afiliación han sido terribles, han caído porque, bueno, pues por la parte de la estacionalidad. Pero claro, nos publican 20.700.000 cuando la realidad es que el último día están en 20.400.000 y pico. Y empezamos el mes de septiembre con esos 20,4 millones de afiliados y ahora volveremos a sacar las medias. Vuelvo a repetir, es lógico que esto se haga por medias. Pero también sería mucho más lógico de que nos dijesen de verdad cuántos fijos discontinuos tenemos el día 31 trabajando y por lo tanto cuántos tenemos parados, cosa que seguimos sin saberlo después de tantos meses. Es decir, hemos roto ya todas las series históricas y esto nos hace difícil evaluar de verdad en qué lugar estamos en el paro real. Sí, porque ya no se lo cree nadie. Es decir, tú te miras, Denos, que es el dato de, no, resulta que hay 4.100.000 buscando trabajo, de los cuales 1.100.000 están trabajando. Anda, entonces estos serían 3.300.000 parados. Y eso lo dan los mismos del SEPE. Entonces estamos siempre elucubrando con la realidad. Hombre, yo creo que va siendo hora de que nos enteremos de la verdad, que, bueno, sea la que sea. Es decir, porque si más sabemos lo que está pasando de verdad en el paro, es cuando también se pueden tomar medidas, es decir, para poder resolver los problemas. Cuando no se pueden tomar medidas es cuando no conoces la realidad, cuando te la están ocultando. No la puede tomar ni el gobierno, ni la pueden tomar los empresarios, ni la puede tommar nadie. Hombre, 2.700.000 parados, hombre, suena muy bien. Claro. Suena muy bien, hombre, joder. Pero no es real. Pero no es real. Pero no es real. Claro, tú te lees el informe que pasa el secretario general o el jefe de estudios de Unión Sindical Obrera, y claro, es decir, si tú te lees el informe de Villegas, resulta que es que te entran escalofríos, porque realmente lo que nos está diciendo Uso es que de verdad el auténtico nivel de paro son 4 millones, casi 200.000 parados. Y si esa es la verdad, madre mía, el problema que tenemos, porque el problema es serio. Y que se hayan caído 300.000 en el último día, yo he visto en una serie histórica de la afiliación a la Seguridad Social en agosto caerse 400.000. Bueno, es decir, pero a mí me parece una salvajada, una barbaridad. Sí, lo es. 300.000 afiliados. Sí, en un día, en el último día. Claro, pero es que no olvidemos, porque es agosto, 31 de agosto. ¿Qué sucede? La mitad de los chiringuitos de playa, la mitad de los restaurantes, despiden. Son chiringuitos que a lo mejor incluso han estado hábiles 3 meses. Claro, y como mucho van a estar hasta el 15 de septiembre y ya del 1 al 15 con mucho la mitad de la plantilla. Claro. Muchos restaurantes de las zonas de playa reducen, es que no les queda otro remedio, porque si te has fijado, Madrid ya se ha vuelto otra vez insufrible en el tráfico. Ya está todo el mundo de vuelta. Ya está todo el mundo trabajando. Pero lo mismo que pasa en Madrid, pasa en el resto de las capitales de provincia, con lo cual de vacaciones queda muy poca gente.
Es decir, a mí incluso hasta pensando que ha habido momentos de 400 y pico mil largos, es decir, 300 y pico mil... ¿No te parecen tampoco? No, me parecen muchos. Sí. Pero bueno, es que es el indicador real de la economía de nuestro país, Ajá. es decir, que nos dice que mucho de nuestro trabajo es temporal. Es decir, lo quieran Lo vendan como lo vendan como como lo lo vendan. vendan. Es decir, no tenemos una estructura de trabajo fijo, estable. Es decir, que bueno, hay mucha gente, bueno, pues que vive de esto. Claro. Y si de verdad supiésemos la realidad de los fijos discontinuos, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Oye, hablamos, aunque siquiera sea solo unos minutos, pero como José Ramón Riera lo explica también, me has dado antes una masterclass abajo tomando un café en la barra que tenemos aquí abajo, acerca de la situación real de la deuda que me has dejado de lado. Sí, bueno, vamos a ver. Nuestra deuda total es 1.569.000 millones, pero la deuda de la Administración Central es 1.370.000. Si quitamos la deuda en letras, que es muy fluctuante, sí, hay que quitar casi 100.000 millones de euros de letras que están permanente en circulación. Bien, el resto es lo importante a analizar. Y aquí hay cosas que son muy importantes a tener en cuenta. En el 2008, el Banco de España, en nombre del Banco Central Europeo, tenía aproximadamente menos del 2% de la deuda española. El 48% estaba en manos extranjeras. Bien, llegamos a finales del 2012, es decir, mitad del 2012, cuando empieza de verdad la crisis financiera, y de pronto el Banco Central, como tampoco puede hacer mucho, es decir, está más o menos en los mismos niveles, pero aquí es donde viene el tema, resulta que la deuda en manos extranjeras pasa del 48 al 34%. Tú me dices, y José Ramón, ¿por qué me cuentas esto en estos momentos? Sí. Bueno, te lo cuento porque a día 31 de mayo, es decir, el Banco de España tiene el 34% de la deuda total española en nombre del Banco Central Europeo, Uh-huh. y los extranjeros tienen el 39%. El 39%. Pero es que venimos del 45% que teníamos hace 2 años. Es más, en el comparativo que yo he hecho de un año sobre otro, de mayo del 2023 sobre mayo del 2022, la deuda sube aproximadamente un 6% y la deuda en manos extranjeras crece solo un 3% y baja del 42-43 al 39%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir ya una cosa, es decir, ya los extranjeros están en estos momentos bajando, es decir, paulatinamente su posición en la deuda total de la Administración Central del Estado. ¿Cuál es nuestro riesgo? Nuestro riesgo es que empiece en un momento determinado, es decir, y se vuelva a colocar la deuda extranjera en un 34 y haya renovado 65 a 70.000 millones de euros. Y a ver quién se come ese papel. Y a ver quién se lo come, porque hasta ahora, si teníamos al Banco de España en nombre del Banco Central Europeo, Claro. que se estaba comiendo todo lo que fuese necesario, Pero ya no, al porque revés, además tiene que soltar. hay una cosa muy importante. Desde diciembre hasta aquí, el Banco de España ha soltado 3.000 millones. ¿Cómo los ha soltado? Vencimientos. Claro. No los ha renovado. Claro. Y de hecho, búscate la vida, porque no te los puedo renovar, porque el Banco Central Europeo no nos deja renovar. Entonces, estamos en un punto de alto riesgo en el tema de la deuda. ¿Por qué estamos en alto riesgo? Hombre, porque en 6 meses nos hemos metido 66.000 millones de euros a la espalda nuevos. Con alto riesgo de que, sabiendo también que se han reducido 7.000 en julio gracias a la recaudación extra de impuestos en el mes de julio, pero está a la espera, está ya a punto de salir los datos del Tesoro y normalmente agosto es muy malo. ¿Por qué? Porque la recaudación, es decir, todavía no ha vuelto a niveles importantes y es muy posible que nos hayamos vuelto a endeudar, no en los 7.000 que hemos reducido, sino bastante más de los 7.000. Con lo cual,
decir, la situación empieza a ser preocupante. No podemos llegar este año al ritmo que vamos, que estamos al ritmo de 100.000 millones de deuda nueva, más 185.000 que tenemos, que vence, que va venciendo, que ya ha vencido 100.000, sí, pero nos quedan 85.000 millones pendientes de vencer que hay que renovar. Entonces, como los extranjeros digan, ojo, que no me interesa, ojo, que no quiero deuda nueva, ojo, que empiezo a no renovar, ¿quién nos va a comprar? ¿Quién nos va a comprar la deuda? Y ese es mi temor. Bueno, pues ahí lo dejamos. Os prometemos, José Ramón, quedamos emplazados el próximo día que vengas por aquí, la semana que viene o dentro de unos días, a contaros la gran mentira de cómo se pondera el IPC. Quiero darle paso inmediatamente porque está ya esperándonos a Daniel Lacalle, no os vamos a adelantar nada, pero os va a interesar, os lo cebaré adecuadamente, la gran mentira y las grandes trampas que nos hacen con la media ponderada, la vamos a llamar así, del IPC. Sí, porque han cambiado. El gran problema es decir, el cambio el 1 de enero del modelo de cálculo del coste del IPC de la energía. Es decir, que lo ha cambiado, pero cuando digo cambiado es que ha sido revolucionario. Y lo que no ha querido hacer la nueva presidenta del INE es mantener dos series paralelas, que hubiese evitado cualquier tipo de análisis con respecto a la realidad. Porque claro, yo hago un cálculo. Es verdad, hombre, es aproximado, no tengo todos los datos. Pero, hombre, si hubiesen sacado los dos índices, que lo han hecho muchas veces, cada vez que ha sido necesario hacer cambios importantes, han mantenido dos series. ¿Para qué? La antigua, para no perder el histórico, y para el año que viene ya tienes durante un año la anterior, con lo cual ya puedes seguir de una forma armónica la realidad. No les ha dado la gana hacerlo porque la ministra de Economía se lo ha prohibido, o sea, con lo cual es que no hay batutía. ¿Y por qué se lo ha prohibido? Porque el efecto es muy alto en el IPC del país. Mentimos mucho. José Ramón Riera, muchísimas gracias, maestro. Continuamos en un minuto con Generación Euro. Dejamos ya al profesor José Ramón Riera y saludamos en este arranque de curso, en esta primera Generación Euro de este nuevo curso, lunes 4 de septiembre de 2023, al doctor Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar contigo. Muchas gracias. Un honor, como siempre, y un placer. Bueno, tienes buen aspecto. Nos han sentado bien las vacaciones, por lo menos hemos desconectado un poquito. Ay, eso siempre viene bien, siempre viene bien. Eso siempre viene bien. Oye, una valoración muy rápida porque es actualidad del día de los datos del paro que acabamos de conocer hace algunas horas y también de afiliación a la Seguridad Social. Venimos de charlar un ratito con Riera, con el profesor José Ramón Riera, que ya, pues en fin, nos ha desenmascarado un poco, una vez más, again a este gobierno, lo mucho que nos mienten. Pero bueno, pues no sé, parte de su parroquia seguirá creyendo en unicornios rosas. Sí, ahora verás, como suele ocurrir, como los datos son malos, entonces, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen que los datos en lo que va de año son buenos. Bueno, siempre se utilizan diferentes subterfugios. Cuando les interesa es el dato del mes, cuando no les interesa es el dato anual, cuando no les interesa, etcétera. La evidencia es que después de 5 años con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, después de haber aumentado el empleo público más del 30% del total, ¿de acuerdo? Después de disfrazar el desempleo con los fijos discontinuos, el dato de paro de hoy vuelve a demostrar que España tiene un gravísimo problema de paro y que lo único que hacen es fundamentalmente maquillarlo, y maquillarlo desde varios frentes. Primero, hay más de 1.100.000 personas demandantes de empleo, entre comillas, ocupados, entre los que se encuentran los fijos discontinuos. Todavía hay más de 12.000 personas en ERTE. Además, 2.700.000 parados oficiales. Juntamos todo eso y el hecho de que hemos tenido una temporada turística récord y le añadimos el factor de que en todo este periodo se ha estado inflando la contratación vía contratación pública y resulta que los datos son malos en absoluto, en relativo y además en precariedad, porque los contratos fijos a tiempo completo son mucho menores, porque está además con
una cifra absolutamente increíble de número de contratos con respecto al número de personas que los firman. Una persona firma 1,2 contratos en media, según los datos. Está claro. Paro cada vez o empleo, mejor dicho, cada vez de peor calidad, y unos datos malos se miren por donde se miren. Durante estas últimas semanas, que algunos nos han cogido, bueno, pues intentando descansar al menos unos días, incluso fuera de España, que viene muy bien, se ha producido un hecho muy importante, desde el punto de vista geopolítico, por supuesto, y desde el punto de vista económico. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, de una suerte de elecciones primarias, se llaman en la mayor parte de los países, allí las denominan de otra manera en Argentina, que han dado un triunfo arrollador del candidato liberal Javier Milei. Y remarco lo de liberal porque hay un puñado, miles, decenas de miles, no sé cuántos, o millones de desinformados y de manipuladores, no solamente en España, sino en el mundo, que directamente se refieren a él como fascista, lo cual desconocen, o sea, lo cual evidencia no ya que sean unos sectarios, sino unos analfabetos políticos. Javier Milei, que en mi opinión, yo soy firme partidario, espero no descubrirle nada a nadie, porque soy un liberal y porque además le sigo desde hace años y conozco perfectamente su evolución y su programa y sus propuestas. Es lo mejor, Daniel, y me gustaría preguntarte tu opinión, aunque de esto ya hace 15 o 20 días, pero sigue siendo una de las noticias más importantes, y lo será sin duda del año, tu opinión acerca de la barrida de Milei, 31%, 32% de los argentinos son partidarios, y de cómo su programa puede ser el único que saque a ese país de un socialismo y de una miseria que les lleva arruinando durante décadas. Sí, bueno, es una gran noticia, por supuesto, que tenga una victoria tan importante en las primarias. Veremos qué es lo que ocurre después. No te engaño si te digo que el sistema electoral argentino está orientado a que el peronismo siempre gane, ¿verdad? O sea que va a haber mucha batalla todavía, pero lo que es evidente es el absoluto desastre que ha generado el peronismo en Argentina. Verás, una inflación de más del 100%, un nivel de pobreza que supera el 40%, una destrucción fiscal y monetaria sin precedentes. El Banco Central de Argentina con un agujero monetario de aproximadamente el 12% del PIB en deuda, eso que llaman deuda remunerada, que no deja de ser emisión monetaria a futuro. Y un gobierno que se dedica a lo que hace siempre el populismo, ¿verdad? Que es, pues, imprimir dinero, regalar subvenciones con dinero impreso que luego pues no vale nada, y poner todavía más trabas al sector productivo, que en el caso de las pymes llega a pagar más del 100% de sus ingresos en impuestos, para que alucines. Milei promete, Daniel, una dolarización que a muchos les escandaliza, pero que se implementa ya en varios países de Hispanoamérica, en Ecuador y en algunos otros, y que es lo único que puede salvar a Argentina de esa inflación tan salvaje que padece ahora mismo. Claro, porque toda esa patulea de subvencionados que ahora dicen que la dolarización es imposible y todo eso, no sé qué, no sé cuántos, lo que no le están diciendo a los ciudadanos es que el peso es una moneda fallida. El peso es una moneda fallida que los ciudadanos de Argentina no quieren, que los argentinos, cuando pueden, todo lo que pueden, convierten sus pesos en dólares para atesorar un poco de sus ahorros y de su salario y mantener el poder adquisitivo del mismo. Por lo tanto, el problema no es la dolarización. El problema es el peso. El peso es una moneda fallida. Hay más de 10 tipos de cambio en Argentina y esto es una absoluta aberración y por lo tanto, pues efectivamente hay que dolarizar. Es un proceso perfectamente asequible. Personas de enorme valor como Adrián Rabier, como Nicolás Kachanowski, como tantos otros, lo han mostrado y lo han analizado, y los que dicen lo contrario, bueno, pues son los de siempre, los que defienden la destrucción del poder adquisitivo vía la moneda por parte de los estados.
Tú estuviste, por terminar, no te entretengo más, Daniel, porque tienes ya una reunión importante. Estuviste hace algunas semanas, y ya lo tuvimos oportunidad de comentarlo aquí, en Argentina. Estuviste varios días pues reuniéndote con gentes tan importantes como el expresidente del gobierno, presidente del gobierno, porque lo son hasta el final de sus días José María Aznar, o con Mauricio Macri, o con otros economistas muy importantes y políticos importantes también de Argentina y de Uruguay. ¿Cómo viste, qué pulso percibiste en aquel país? ¿Realmente hay una voluntad real de cambio, tú crees, en Argentina? Sí que la hay, sí que la hay. El presidente Macri, además, una persona muy cabal y muy equilibrada, mostraba precisamente la importancia de llevar a cabo reformas inmediatas y claras, porque una de las cosas que a él le ocurrió cuando llegó al gobierno fue que heredó un agujero monetario escondido en el Banco Central de Argentina de más de 22.000 millones de dólares y, claro, las medidas de gradualismo obviamente no funcionan cuando el peronismo siempre hace lo mismo, que le pasa al siguiente un enorme agujero fiscal y monetario. Por lo tanto, yo creo que hay una auténtica voluntad de cambio. Cualquier persona con la que yo hablaba me decía pues que lo que todo el mundo sabe, el peso es una moneda fallida. Está claro. Daniel Lacalle, doctor Daniel Lacalle, muchísimas gracias por estos minutos en Periodista Digital en Generación Euro y bienvenido. Te envío un abrazo como siempre. Hasta dentro de unos días. Cuídate. Fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias, Daniel Lacalle. Continuamos en Generación Euro. Dejamos al doctor Daniel Lacalle y vamos abrochando ya esta primera Generación Euro de la temporada de este lunes 4 de septiembre de 2023, saludando a un buen amigo que también hace algunas semanas, don Carlos Ladero, analista financiero, analista de mercados, economista. Hacía semanas que no te echaba yo el guante. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido y feliz nuevo curso. Pues sí, señor. Bueno, buenos días, buenas tardes y sobre todo feliz nuevo curso, porque la verdad es que a todos nos hace ilusión, yo creo que ahora menos, pero antiguamente sí, ¿no? Ese septiembre cuando íbamos a comprar las cosas para ir al colegio, ¿no? El estuche, la mochila, algún libro. Y bueno, pues yo creo que deberíamos retomar, ¿no? Sobre todo en los medios, ¿no? Que sí que ha puesto la mesa baja tabla. Los mercados, como dice aquí, nunca duermen, con lo cual sí que me ha tocado, ¿no? Trabajar quizá en agosto, pero bueno, oye, que buena reentré y a por lo que queda de curso, ¿no? Este nuevo curso. A por lo que queda de curso. Oye, ¿cómo vienen los mercados financieros? ¿Cómo está el mercado? Bueno, podemos hablar también de renta fija, podemos hablar de deuda, pero ¿cómo está la renta variable? ¿Cómo está la bolsa? ¿Cómo apuntan estos primeros arranques o en estos primeros días de septiembre? Pues bueno, pues yo creo que vivimos en un mercado el más extraño de la historia. Yo creo que dentro de 5 o 10 años, ¿no? Se estudiará como uno de los periodos que más cambiaron, ¿no? Lo que es el concepto de economía, ¿no? y de cómo entender los mercados a nivel mundial. Yo creo que en el 29 pasó, en los 70 pasó con la crisis del petróleo, sería la tercera y ahora yo creo que sería el cuarto, ¿no? Donde bueno, los paradigmas más pues que tenemos todos, ¿no? en los libros de Tamames, como digo yo, pues van cambiando, ¿no? Y donde estamos viendo una situación relativamente anómala, ¿no? O sea, una situación donde los mercados están en máximos históricos, la deuda pues prácticamente también, donde pues sigue entrando dinero en el mercado y cuando no entra pues pasa lo que en China, ¿no? Donde los señores chinos, que son muy inteligentes, lo que han hecho es pues tirar de Goldman, tirar de sus propios clientes, abaratar lo que sería el trading en bolsa y tratar de que bueno, entre mucho dinero en el mercado chino y que esa bolsa pues también se vea reflejada, ¿no? Esa entrada de capital y por tanto pues esa teórica bonanza, ¿no? Que marcan los mercados y que adelantan además, ¿no? La situación de muchas economías y empresas. Entonces, como digo, sobre el papel pues una situación relativamente idílica, porque es muy bueno saber que inviertas en lo que inviertas, pues al final pues relativamente más o menos vas a ganar dinero. La realidad, pues yo creo que la realidad viene de una inflación financiera de la que nadie habla, ¿no? Que llevamos arrastrando desde hace años y donde pues probablemente una acción de Telefónica de hace 10 años pues valga la mitad que una de ahora si aplicamos esa inflación financiera, ¿no? Y que no es otra que todo el dinero que han impreso los bancos y que mucha gente no sabe dónde está, ¿no? Pues yo creo que está aquí, ¿no? En esto que llamamos todos los mercados financieros. Así es. Oye, Carlos, no es la primera vez que hablamos de esto, pero ante bueno, pues la evolución de los
los tipos en los últimos 12, en los últimos 18 meses, ¿se nota como hay mucho dinero, pregunto, o a lo mejor no, que se ha ido de la renta variable a la renta fija? Sí, se ha movido dinero, pero no en exceso. Es decir, vamos a ver, yo creo que todo esto, que como bien llamáis, se llama inflación, ¿no? Y que mucha gente habla y tampoco entiende, pues probablemente ha sido la solución más inteligente o la única solución que han tenido los bancos centrales para drenar liquidez del mercado, ¿no? Yo creo que llevamos muchos años donde vemos las famosas, las inyecciones constantes de capital cada vez que haya un problema por parte de los bancos centrales y nadie sabía cómo pararlas, ¿no? Sin que el mercado se resintiera. Entonces, bueno, pues a alguien quizás se le ocurrió que la única idea era crear una inflación alta y aceptada por todos, ¿no? Por una guerra. Pues bueno, pues eso es lo que estamos viendo en los últimos años. Creo que todavía quedan 3 años de inflación en estos niveles. Y si sumamos al final una inflación media de un 6-7%, lo multiplicamos por 5 años, es un 35, un 40%, ¿no? Que bueno, pues quizá sería lo que se drene del mercado sin que el mercado sufra demasiado. Pues bueno, pues creo que es lo que vamos a vivir en los próximos meses, ¿no? Rentabilidades en renta fija, pues que ahora mismo estamos viendo en torno al 3-4%, ¿vale? En estados, llegamos al 5 en bonos a 10 años y si nos vamos a deuda corporativa nos podemos ir al 7. Una inflación del 5, pues al final te está dando una rentabilidad del 2, que era algo más de lo que te estaba dando antes. ¿Qué pasa? Que si creemos que esto es insuficiente, pues por eso el mercado se sigue moviendo también en la renta variable, en los mercados sobre todo de americanos y en los mercados asiáticos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde tratamos de buscar rentabilidad de 2 dígitos que nos compensen un poco la inflación. Pero como digo, es raro si miramos la historia, ¿no? Y los momentos que ha habido de crisis y sobre todo de mercados inflacionarios. Y ahí tenemos la crisis de los 70, que pasó un poco lo mismo, acordaros, con la crisis del petróleo y del Golfo Pérsico, pues no pasó esto, ¿no? No es muy normal, ¿no? que al final estemos jugando a un negocio donde todos ganan. Ya sabéis que... Está claro, porque si no, pues la burbuja crece y crece y crece. ¿Cómo era aquello, Carlos, que me explicabas tú hace 15 o 16 o 17 años, cuando yo intentaba manejarme, en fin, en la medida de mis posibilidades en este proceloso mundo de la bolsa, que en aquel momento no era el mío, me decías, esto es como el juego de la cerilla, tío, tú no te preocupes, es un chascarrillo, ¿eh? Evidentemente es muchísimo más serio que lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es verdad que en periodos, bueno, pues de crecimiento muy desordenado de burbujas, pues al final las cosas... valen y cada vez más hasta que llega alguien y se quema al final, ¿no? Me divertía a mí todo el juego de la cerilla. Pues es que en el fondo es cierto, es decir, nunca ha habido un ciclo totalmente alcista donde todo el mundo gana dinero, ¿no? No tendría mucho sentido. Yo creo que los grandes bancos, los Goldman, los JP Morgan y compañía, pues no serían lo que son, sino que porque hay gente que ha perdido muchísimo dinero, ¿no? En momentos puntuales de tensión de los mercados. Y eso es lo curioso, que hace mucho que no pasa, ¿no? Yo creo que si la vista atrás 10 años, desde la famosa crisis del 2009 en Estados Unidos y la del 13-14 en Europa, es complicado que alguien haya perdido dinero en los mercados, salvo que se haya ido a cositas muy volátiles, ¿no? Si más o menos ha seguido un SP500 o incluso un IBEX 35, que a muchos se nos olvida lo del dividendo, que estaríamos en máximos históricos también, como el mercado americano, si lo significamos. Pues la verdad es que ha sido complicado perder dinero. ¿Se ha podido perder dinero en renta fija? Sí, pero otra vez se vuelve, ¿no?, a coger esa inercia de mercado y a ganar. Hasta el ladrillo, ¿no? En España sigue estando, entre comillas, en máximos. Los alquileres también. Es una situación totalmente anómala, ¿no?, que en algún momento se debe cortar y que no tiene visos de hacerse, ¿no? Y quizá, pues bueno, pues eso es lo que nos debería reportar prudencia. Yo siempre digo, ¿eh? Hay unas carteras magníficas y unos fondos que te están reportando un 7% a 5 años con deuda corporativa en grado de inversión, que, chicos, te permiten vivir tranquilo. O sea, que sí, que algunos deben pensar que todavía pueden ganarle más. Perfecto, pero al final el último duro para otro. Es mucho más sencillo asegurarse la rentabilidad a 5 años con una renta fija que con un renta variable, un S&P o con un IBEX en máximos históricos. Pero bueno, ahí jugamos con la avaricia, ¿no?, del inversor. Pero bueno, ahora mismo nuestra apuesta es esa, ¿no? Es decir, vamos a mantener una inflación más o menos en estos tipos los próximos 3 años. Vamos a mantener deuda, que yo creo que no va a subir muchísimo más, porque si no sí que reventaría las compañías, ¿vale?, en estos niveles, ¿vale? Como digo, una corporativa 6-7 está bien.
y vamos a disfrutar del camino y a ver qué pasa, ¿no? Oye, si te va muy mal y la renta fija vuelve a bajar porque obviamente hay un problema de crisis al final a nivel global, pues será perfecto porque lo que nos están pagando 7 nos pagarán 14. Que no, pues seguiremos cobrando 7. Ahora bien, el mercado de renta variable por múltiplos a todos nos parece caro, pero que no como nos parece caro hace 3 años, pues también sería del género tonto, ¿no? el ir contra el mercado. Así que, bueno, paciencia. La realidad es que la economía, que es la que vosotros controláis, la de calle, ¿no? la del retail, esa no va tan bien, ¿no? Y lo que estamos viendo también es un récord, ¿no? Por ejemplo, este año en todo lo que tiene que ver con el sector turista en España. Te digo que hay cosas tan sumamente complicadas de entender que si nos vamos a la historia, que a mí mucho, ¿no? Y buscamos periodos parecidos, pues quizá lo más parecido es a la crisis del 29, ¿no? Acordaros los famosos años 20, ¿no? O los locos años 20, donde prácticamente todo se gastaba, casi todo, y todo iba de maravilla, hasta que llegó un día donde iba por las terrazas, ¿no? Pues joder, casi empezaría a ver un poco esa situación, ¿no? Donde parece que todo va bien y todo puede ir mucho mejor. Está meridianamente claro. Nos quedamos con esa idea, que a lo mejor a muchos os ha hecho gracia, a los que no estén necesariamente familiarizados con la terminología financiera de los mercados financieros o bursátil, pero es una vieja máxima. El último duro que lo gane otro. Esto es así. Como decía Carlos, ¿te acuerdas? Aquel veterano analista de expansión, Hodar, que tenía muchos partidarios y detractores, decía, tú tienes que tener siempre un objetivo de ganancia. Imagínate que tú vas a por un 5% en una acción o si inviertes con referencia a un índice y tal, ¿no? Que luego ves que esa acción sube el 200% y tal, pues que buen viaje lleve, ¿no? Y no te tires de los pelos, porque en bolsa lo que hay que ser es siempre disciplinado, porque cuántos grandes errores se cometen cuando dices un 5%, joder, y se va al día siguiente otro 20% arriba, un chicharro, la época aquella de los chicharros y tal, y tú volvías a entrar después de haber vendido ganando dinero arriba del todo, y era cuando ya aquello se empezaba a desplomar y perdías todo lo que habías ganado y muchísimo más. Esto es más difícil de lo que parece. La psicología del inversor, yo creo que al final el marketing y la psicología son claves, ¿no? Yo soy un enamorado de las dos cosas que no sé hacer ninguna, pero el que lo sabe hacer muy bien, ¿no? Jugar con la psicología y jugar con el marketing, ¿no? Yo creo que los mercados a nivel mundial van jugando la vida con eso, ¿no? Como los casinos, ¿no? Y en el fondo pues los mercados son eso, ¿no? Un poco ese casino. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo me acuerdo cuando las preferentes que decían, joder, nos han engañado. Oiga, ustedes no les han engañado. Ustedes llegaban al banco y les decían, hay dos opciones. Una, usted tiene un depósito garantizado al 3 o tiene algo que también es del banco y, oye, está garantizado, pero es así. Como tú decías, no, el 7. No. Esa psicología, ese marketing, ¿no? Es el cómo controlar las cosas, es lo que ha hecho a mucha gente arruinarse, ¿no? Pues un poco pasa ahora mismo, ¿no? Pues lo que tú decías, ¿no? Esa psicología de mercado, esa forma de vender las cosas, bueno, estamos viendo en este gobierno, ¿no? El cual es sorprendentemente bueno haciendo marketing. Es otra de las cosas, ¿no? Que estudiaremos también en las escuelas a los que les gusta el marketing, cómo estos señores han conseguido, ¿no? Convencer a prácticamente la mitad de este país, por lo menos la mitad de los que votan, que esto es bueno, ¿no? Pues dices, pues la verdad es que si tú lo cuentas hace 10 años nadie se hubiera creído. Pues ahora mismo sí, ¿no? Ahora mismo se pueden creer que la derecha más extrema que ha habido en España, que es la vasca y la catalana, pues pacten con el PSOE y digan que son unos fascistas, ¿no? Pues sí, y eso es marketing, ¿eh? Ojo, yo siempre digo lo mismo, o sea, es una virtud, ¿no? El conseguir que la mitad de la población o más que hagan eso es una virtud. Pues pasa lo mismo en los mercados, ¿no? Es una virtud, ¿no? Que ahora mismo la gente piense, ¿no? Que quizá pues los mercados están baratos y hay que invertir todo tu dinero en Telefónica, en un Santander, ¿no? Pero ya, eso es marketing, ¿no? Luego ya, bueno, la realidad siempre suele ser aplastante, ¿no? Y el marketing pues, pasa a ser una buena excusa. Don Carlos Ladero, como siempre, un honor y un placer. Muchísimas gracias, cuídate y hasta dentro de unos días. Eso está hecho, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. Gracias también a todos vosotros. Hasta aquí esta primera generación euro del nuevo curso político. Mañana más y mejor. Hasta mañana.